Hermanos y hermanas, que se les bendiga. Su pastora y yo estudiamos juntos en el seminario. Ella se quedó joven, yo no. Y qué lindo y qué bueno es poder estar con ustedes. Y yo sé que hoy es jueves de células. Y yo me imagino que quizá alguna persona media desmemoriada llegó a la célula, está al frente diciendo, ¿dónde está el resto de la gente? Pero qué bueno que ustedes llegaron acá y que yo tengo la oportunidad de compartir con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra de Dios. ¿Recuerda su niñez? Uno de los peligros ocupacionales de ser un niño es que usted está obligado a escuchar las historias de sus mayores. Y eso a veces es un problema, ¿verdad? Si usted es el nieto de don Venancio, pues ya usted sabe. Don Venancio le va a hacer los mismos cuentos de toda la vida, ¿verdad? Pero nene, ven acá. Cuando yo era joven, y usted dice, 1954 veces que he escuchado el mismo cuento. Y cuando se lo vuelve 1955 veces. Y no me malentiendan, algunas de esas historias son buenas, pero... Y muchos de esos consejos valen oro, pero la verdad es innegable que nosotros escuchamos cuando niños un montón de historias que ni entendimos lo que querían decir. Déjenme darle un ejemplo. Mi papá no tuvo hijas, lo que tuvo fue 4 varones, pero nos celaba como si fuéramos señoritas. Entonces, él siempre nos advertía de los peligros de enamorarse. Que enamorarse era un peligro, que uno no podía enamorarse así con todo el corazón. Él decía que eso era un problema. Y la forma como él nos advertía era, no te metas hasta el zoco el medio. Estás hasta el zoco el medio. Y siempre hablaba del zoco el medio y del zoco el medio. La cuestión es que mis hermanos hablan más inglés que español. Así que por lo regular, mi papá nos estaba hablando en inglés. Pero decía zoco el medio en español, ¿verdad? Así que decía, beware of that girl, because está hasta el zoco el medio, and I told you. Entonces era esa mezcla de Spanglish. Pues ¿sabe qué? Hace como 5 o 6 años, uno de mis hermanos vino a Puerto Rico y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Ahora que no está ninguno de los otros. ¿Qué? Dime, ¿qué pregunta tiene? Me dice, ¿qué es el zoco el medio? Él llevaba 40 años escuchando a papi diciendo, ten cuidado, no te metas hasta el zoco. Y él no sabía que rayos era el zoco el medio. Sí, probablemente, mire, lo que se refiere es que antes las casas eran de madera y entonces había una columna central de madera. Ese era el zoco el medio. Y si la casa estaba en una guinda, estaba en una cuesta, ¿verdad? Pues lo más importante era la columna central, el zoco el medio. Pues, ¿qué pasa? Nosotros tenemos todas estas historias que escuchamos cuando niños. Y le dije que algunas de ellas no hacen mucho sentido. Sin embargo, algunas sí hacen sentido y con el tiempo vamos descubriendo que cada vez tienen más y más valor. Y déjeme darle un ejemplo. Cuando yo tenía como 10 u 11 años, usted sabe que ya a esa edad los muchachos están interesados en manejar y a veces hay un tío, yo me crié sin mi papá, así que eran tíos, ¿verdad? Los que me decían, mira, mete el carro, saca el carro, muévelo dale un poquito para adelante en la marquesina. Entonces uno sentía que estaba guiando, ¿verdad? Y mi tío Humberto me dijo, no te distraigas con los espejos. Me lo dijo bien serio. No te distraigas con los espejos. 5 o 6 años después, yo aprendí a manejar. Ya a los 16, 17, 18 años. Y ahí descubrí lo valioso que era el consejo que me dio mi tío Humberto. Distraerse con los espejos es peligrosísimo, pero peligrosísimo. ¿Y cuántas veces usted está mirando algo por el espejo, y cuando mira para el frente está casi encima de algo o de alguien y tiene que meter el freno y queda, mire, a ley de nada de haber tenido un accidente? Es imposible
guiar bien, mirando adelante, cuando usted está mirando para atrás. Yo aprendí que ese era un buen consejo para manejar autos. Pero cuando seguí creciendo y ya llegó a cierta edad, me doy cuenta que de manera metafórica uno también se puede distraer con los espejos. Hay personas que se pasan la vida añorando los tiempos pasados. Hay personas que piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Hay personas que si usted los deja, siempre están hablando del ayer, con una nostalgia. ¿Y cuál es el peligro de eso? El peligro de eso es que terminemos idealizando el pasado. Entonces ya no recordamos lo que pasó de verdad, sino que hacemos una selección de lo mejor y eso es lo que recordamos. Y tenemos una visión distorsionada del pasado. Miren, hace muchos años que nosotros estamos trabajando con mujeres víctimas de violencia. E invariablemente, cuando usted remueve a una mujer de un hogar donde está sufriendo violencia y pasan unas semanas, ella empieza a minimizar las malas experiencias y a exagerar las experiencias buenas. Entonces ahí llegan a la oficina pastoral. Si yo tuviera $10 en el banco por cada vez que su pastor ha escuchado algo así. Ay, pastora, mire, Yongo no es tan malo. Yo sé que me dio una pela, que estuve en el hospital 2 semanas, pero una vez me llevó una flor. Una vez me llevó una flor. Y una vez que me llevó a tomar mantecado. Yo pagué, pero me llevó a comer un mantecado. Entonces empiezan esas boberías buenas que pasaron, las ponen como lo más grande, y ese pequeño detalle de que por poco la mata, se convierte en un accidente que sencillamente pasó en nuestra vida. Hace poco empezó una cadena de estas de Facebook y había una plantilla que era como un parrafito que usted lo que hacía era que lo copiaba, lo pegaba y le cambiaba ciertas cositas. Yo me crié en la calle tal de tal barrio y en aquel tiempo todo era bello y todo el mundo se conocía y amarrábamos los perros con longaniza y todas las cosas. Entonces era una visión idílica del pasado. Interesante, una amiga mía leyó lo que escribió el hermano y ella dice, mira, parece que él se crió en una casa que no era la mía. Y otra persona me dice, pastor, ¿y usted no va a poner uno de esos? Y digo, bueno, ¿qué tú quieres que ponga? Yo me crié sin mi papá porque mi papá no me quiso dar el nombre y a mi mamá pues me crió como madre soltera y la botaron de 3 iglesias. Y a mi tío Josian le metieron una puñalada cuando yo tenía 8 años. Y a mi tío Carlos le metieron otra cuando yo tenía 11. Y me crié con una familia de... ¿Eso es lo que tú quieres que después yo ponga? Ah, no, hay que poner las cosas bonitas. Ah, bueno, pues entonces sí, vamos a poner nada más las cosas bonitas. Vamos a estar soñando con un pasado que no fue. Y es un peligro estar mirando al pasado continuamente. Hay personas que no pueden vivir el hoy porque están estacionadas en los fracasos de ayer. Y ese consejo que me dio mi tío, de no te distraigas con los espejos, ¿sabe qué? Ahora que ya yo estoy llegando a una edad de madurez finalmente, sí, porque los hombres nos tardamos en madurar, ya usted lo sabe. Escuché un amén. Sí, dice, que no me diga como una hermana, dice, ay, pastor, si mi marido es como los aguacates aguzanados. Dice, ¿cómo es eso? Sí, pasó de verde a podrido, nunca maduró. Pues mire,
Ahora que ya yo estoy, ¿verdad?, llegando a esta edad, me doy cuenta que es un peligro espiritual y un peligro ministerial pasarse la vida mirando por el espejo retrovisor. Los pastores, las pastoras, los líderes laicos de las iglesias tienen que aprender a que no pueden andar distraídos mirando por los espejos al ayer. Hay iglesias que lo único que hacen es mirar al pasado. No tienen futuro, porque no lo ven. Nada más miran hacia atrás. Nada más miran hacia atrás. Nada más. Usted llega y lo que le hablan es del pasado. Y le hablan del pasado. Y le hablan del pasado. ¿Y el futuro? No lo hemos soñado. No lo visualizamos porque estamos mirando por el espejo retrovisor. Y déjeme decirle, caminar hacia adelante mirando hacia atrás es una receta para el desastre, porque invariablemente usted va a tropezar y se va a caer. Mire bien, hace poco yo fui a predicar aquí a una iglesia en Dorado. Era una iglesia independiente. El pastor ya era un hombre muy entrado en años y murió. Y como son iglesias de concilios independientes, que son de la familia, es un negocio de familia básicamente, pues entonces la esposa heredó el pastorado a los 70 y pico de años, la señora. La señora no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Entonces habló con varios pastores de aquí del área de Dorado para que le dieran la mano, y yo le fui a predicar un día. Ese día yo veo a 4 personas, que la más jovencita andaba por los 70 y algo, bien vestidas, coordinadas, y yo dije, estos van a cantar. Efectivamente, pasan al frente y agarra una hermana el micrófono y dice, hermano, vamos a cantar himnos viejos. Y lo dijo con una alegría y con un gozo. Y yo dije, bueno, vamos a cantar himnos del ayer. Y empezaron a cantar. Cantaron 4 himnos y no eran del ayer, eran del anteayer. Porque yo llevo 36 años en el ministerio y nunca había escuchado ninguno de los 4, hermano. O sea, eran himnos de cuando el arcoíris era en blanco y negro. Y ella estaba tan gozosa que estaba cantando estos himnos que nadie conocía. Y en el mezanín arriba habían como 20 jóvenes. El que no estaba en WhatsApp estaba en Facebook. El que no estaba en Facebook estaba en Snapchat. El que no estaba en Snapchat estaba jugando Word with Friends con alguien o mandando mensajes de texto. Eso es lo que queremos para la iglesia. Eso es lo que queremos para la iglesia. Ay, pastor, antes todo el mundo venía a la escuela bíblica. ¿De veras? ¿Todo el mundo venía a la escuela bíblica? ¿Usted está seguro de eso? Sí, antes todo el mundo venía a la escuela bíblica. La predicación era por la noche. Y venía una fracción de la iglesia a la predicación. Y ese todo el mundo, pues mire, hace 40, 50 años, todo el mundo eran 100 o 150 personas. Ese todo el mundo del cual usted habla, era un grupo bien pequeño. Ese todo el mundo del cual usted habla, eran personas que venían a la iglesia, la mayor parte de ellos no tenían auto, no habían transporte público. El domingo no había dónde ir, los centros comerciales estaban cerrados, los supermercados estaban cerrados, Walgreens estaba cerrado y el CVS del frente también. Entonces no había dónde ir. Y no había con qué ir porque usted no tenía auto. Y la gente idealizando ese pasado, pues ¿sabe qué? En ese pasado también ocurrieron un montón de poca vergüenza. En ese pasado, en nuestra iglesia hubo persecuciones políticas. En nuestra denominación hubo persecuciones políticas.
En nuestra denominación hubo discriminación racial. En nuestra denominación se discriminaba contra el liderazgo de la mujer. Ay, hermano, eso ha cambiado. Pues entonces no me diga que todo tiempo pasado fue mejor. Hermanos, hermanas, la iglesia no está para mirar atrás. La iglesia está para mirar al futuro que Dios nos da. Por eso la Biblia no termina con Génesis, termina con Apocalipsis. No termina hablándonos de los orígenes, termina hablándonos del final de los tiempos. Nosotros como iglesia tenemos que mirar hacia el futuro. Mi pastor Domingo Rodríguez, que él medía 5 pies con nada, y le decían Dominguito. Ese hombre era un dínamo. Y él hizo más que si hubiese medido 8 pies de estatura. Y yo todavía recuerdo cuando me decía que un profeta era un hombre que tenía los pies bien plantados en el hoy, pero los ojos lo tenía en el futuro de Dios. Y es importante que la iglesia mire al futuro que Dios le tiene y no al pasado que ya el Señor nos dio. Queremos una iglesia donde Dios quepa, pero también una iglesia donde quepan nuestros nietos y nuestras nietas. Queremos una iglesia donde las nuevas generaciones puedan venir a adorar. Queremos una iglesia donde la palabra de Dios sea presentada de manera pertinente para alcanzar a esa población. Dicho de otro modo, hermanos y hermanas, queremos en el nombre poderoso de Jesucristo contextualizar la iglesia. Ser una iglesia para nuestro contexto. De nada nos vale tener la mejor iglesia para el 1980 si estamos al borde del 2017. Hermano, esto es un problema para algunos hermanos de nuestras congregaciones que se aferran al pasado, que viven en el pasado. Hace unos cuantos sábados, unos amigos me llevaron a un evento en otra parte de la isla a hablarle a líderes de otra denominación. Y yo fui bien franco, hablándoles a ellos del futuro. Hay personas en esa denominación que quieren seguir adorando al Señor como en 1950. Y un hermano me dice, no podemos llegar a un happy medium. Si hay una frase que yo detesto es happy medium. Y yo le digo, hermano, es que usted no va a la iglesia para tener un culto que le guste a usted. Usted va a la iglesia para tener un servicio que le hable a la generación de hoy y que las proyecte al futuro que Dios tiene para ellos. En el fondo, si nos gustó o no nos gustó, no es importante. A mí no me gusta todo lo que nosotros hacemos en mi iglesia. A mí no me gustan todos los cánticos que nosotros cantamos. Si usted me deja a mí, a lo mejor mi estilo de adoración sería distinto al de otro hermano. Pero yo tengo que entender que la gente adora de manera distinta. Y la iglesia necesita tener distintas manifestaciones. Mira, hermano, yo creo que esto es importante que ustedes lo escuchen. Aquí hay muchas personas que son líderes claves de esta iglesia. Y se lo voy a decir clarito. Todas las damas que hay aquí, por lo regular, cuando van a comprar ropa y un vestido, puede ser el vestido más lindo del mundo. Pero si cuando miran la talla, dice talla única, o para decirlo en puertorriqueño de Bayamón, one size fits all, la mayor parte de ustedes agarran el traje y dicen, qué pena, y lo vuelven a poner
en el escaparate. Usted quiere un traje que sea a su medida. ¿Verdad que sí? De nada le vale cuando usted es 6'8" y el traje 16. De nada le vale si usted es 6'14" y el traje es 6'6". Y por favor, aquellos hombres que están casados, pídale a su esposa que le traduzca lo que yo acabo de decir. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? Las iglesias tenemos la mala costumbre de hacer cultos one size fits all. Talla única. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros hacemos eso? En Espinosa tenemos un experimento interesante. A las 8 de la mañana tenemos un culto a la antigüita. Un culto a la antigüita. Dura 1 hora y cuarto. Hay predicación, hay cena del Señor. Cantamos 2 himnos tradicionales y un corito, siempre. Los himnos tradicionales, Castillo fuerte es nuestro Dios, tiernas canciones a cantar al Señor, cuán grande es Él, cuán gloriosa será la mañana, Jesús yo he prometido, y el himno del 15 y el 30. ¿Usted sabe cuál es el himno del 15 y el 30? ¿Con qué pagaremos? Por lo menos eso es lo que yo canto cada 15 y 30, ¿verdad? Hay gente que detestan ese culto y le dicen la misa. Y hay gente que aman ese servicio. 45% de la gente que va a ese culto hace 5 años no eran miembros de Espinosa. ¿Por qué llegaron a ese culto? Porque se les gusta. Les gusta por la hora. Don Venancio es loco con ese culto. Don Venancio fue militar, estuvo 30 años en el ejército, se retiró. Él todavía se levanta a las 4 de la mañana, hace la cama y tira una peseta a ver si está bien puesta. Usted sabe el suplicio que es para don Venancio esperar a las 10 o a las 11 para un culto. Don Venancio está a las 7:30 parqueado al frente de la iglesia esperando que abran el portón. Es loco con llegar a las 8, adora al estilo que a él le gusta, toma la clase de escuela bíblica, a las 10:30 está en su casa. Y es feliz. Y se pone a cocinar para esperar que lleguen los hijos y los nietos de la otra iglesia o del otro culto. A las 10:30 tenemos un servicio de alabanza y adoración. De alabanza y adoración. Y cantamos todos los cánticos de alabanza y adoración. Con un grupo en vivo. Y hay una banda en vivo. Y hay voces. Y hay personas que aman ese servicio. Y hay otras personas que me dicen, pastor, es que el aparato de escuchar chilla con todo ese ruido que hay ahí. Y yo no escucho. No pueden ir a ese servicio. No les gusta tenemos el otro. Tenemos ahora un cultito a las 6. Y el culto a las 6 es para el que no pudo llegar por el día. Hay gente que detestan el culto de las 6. Y todos los que detestan el culto de las 6, yo le he preguntado, ¿tú alguna vez has venido? No, precisamente. No tenemos músicos en ese culto. Entonces tenemos karaoke worship. Eso es lo que tenemos. Tenemos videos musicales con música cristiana. Están las letras, usted va cantando con la música. Y el pastor predica. El sermón de por el día. Hay gente que le encanta ese culto. Porque me dicen, ay pastor, es que esta iglesia es tan grande, venir al culto a las 10:30, entonces chojete de gente. Ay, aquí lo que vemos somos como 20. A mí me encanta. Y le gusta. Yo, por mi cuenta, si me dicen, mira, tenemos un culto y toda la música está en video, yo dije, ay, bendito sea Dios, eso a mí no me gusta. Pero yo no voy a la iglesia porque a mí me guste. Yo voy a la iglesia porque tenemos una misión. Que tenemos que alcanzar a la gente. En el verano, a mí se me salían las lágrimas. Me llegaban familias completas
los muchachos en uniforme de deporte. Venían de jugar soccer, venían de jugar béisbol, venían de jugar baloncesto. Y antes de llegar a casa, vamos y adoramos a las 6 de la tarde. Me saca por el techo que la gente diga, ay, son mucho trabajo. ¿Y? Es mucho trabajo. Usted tiene toda la razón. Es mucho trabajo. Pero a eso nos llama el Señor. Tenemos que alcanzar a la gente donde están. ¿De qué vale una iglesia que está abierta hora y media para adoración el domingo cuando Walmart está viendo 24 horas? Esa es la importancia que tienen las redes. Esa es la importancia que tiene la presencia de las redes. Esa es la importancia que tiene el Ministerio de Televisión, que ustedes llevan 15 años con él. Esa es la importancia que tienen meternos a la radio, meternos al internet, meternos al podcasting. Porque a las 2 de la mañana hay gente que están buscando palabra de Dios. Pueden ir a Walmart y comprarse una botella de Don Q, pero no hay una iglesia abierta. Es importante entonces, hermanos, que dejemos de soñar con el ayer, dejemos de evocar el pasado, dejemos de estar mirando hacia atrás. Y que a esos buenos hermanos que lo único que hacen es quejarse y que todo lo nuevo es del diablo y todo lo que no entienden es del diablo, hay que decirle, hermano, hermana, lo que Dios santificó no lo llames tú inmundo. La Biblia nos advierte de los peligros de mirar el pasado. Este texto que ustedes han utilizado de tema para su asamblea, para su campaña, para esta cruzada de aniversario, se encuentra en el capítulo 2 del libro del profeta Ageo. Este es un libro muy particular, escrito 60 años después de la caída de Jerusalén, cuando se está reconstruyendo la ciudad y el templo. El templo había sido destruido por los babilonios y llevaba décadas abandonado. Los babilonios, que habían de manera sanguinaria conquistado al pueblo de Israel, los babilonios cayeron ante los persas. Y el imperio persa agarró a un líder judío, a Zorobabel, y le dieron unos chavitos y vete y reconstruye la ciudad. Zorobabel llega y encuentra la ciudad santa en ruinas, encuentra el templo en ruinas. Y a Zorobabel es a quien Dios le habla por medio del profeta Ageo primeramente. Dios manda al profeta Ageo hacerle la siguiente pregunta a Zorobabel y a su equipo de trabajo. ¿Hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Y la verdad era que lo que ellos estaban haciendo era poquita cosa comparado con el templo anterior. El templo anterior era el templo de Salomón, remodelado por Ezequías, remodelado por Josías. Era una de las maravillas del mundo. Y ahora este grupo estaba con las uñas, hermanos, con las uñas. A veces con un arma en una mano y con la otra trabajando, tratando de reconstruir, tratando de salvar la madera vieja, poniéndole la madera nueva y se veía el retazo. Buscando las piedras viejas para ponerlas y rellenar los huecos con piedras nuevas. Aquellos ancianos, los poquitos que habían vivido 70 u 80 años y recordaban el templo antiguo, lo veían y decían, ay bendito, qué poquita cosa.
no se compara a la gloria del templo de Salomón. Pero esos que lo veían como poquita cosa, reciben palabra de Dios por medio de Ageo. Y el profeta les dice, es cierto, el templo hoy parece poquita cosa, pero miren lo que Dios va a hacer en el futuro. Dice el Señor, mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo. Así dice el Señor de los ejércitos. Dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Entonces vendrá el deseado de las naciones, lo más deseado por todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos. Los que decían que no hay para reconstruir, los que decían que no se puede, los que decían que este templo jamás va a llegar a ser lo que antes fue, reciben palabra de Dios que les dice que miren al futuro con esperanza. Deje de estar mirando al espejo retrovisor. Vamos a mirar hacia adelante, hacia el futuro que Dios tiene. Y si estas declaraciones son atrevidas, más atrevidas son las que apostilla en el versículo 9, que dice, al final la gloria de esta casa será mayor que al principio, y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos, palabra del Señor de los ejércitos. O para citarla en la versión que llevamos en el corazón, Reina Valera 60, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso es una declaración atrevida. Y yo me imagino que hubo gente que pensaron que era hasta herético. ¿Cómo usted va a decir que se va a sobrepasar la gloria de Salomón? Y es que todo ministro debe estar esperando que las nuevas generaciones superen lo que nosotros hicimos. Si un ministro dice, después que yo salga todo se va, barranca abajo, no era un ministro del Señor. Porque nosotros queremos que la iglesia vaya de gloria en gloria y de poder en poder. Esa actitud politiquera de que yo voy a ser el mejor y ustedes me van a recordar llorando, eso no tiene cabida en la iglesia, hermano. Nosotros construimos hoy para que la iglesia sea mejor mañana. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Nosotros trabajamos hoy para que mañana el futuro de la iglesia sea más brillante y alcance a la gente que no pudimos alcanzar hoy. Dios nos llama. Vega Alta, Dios te llama a caminar al futuro con determinación y con esperanza. Y yo sé, hay personas que no pueden. Yo estoy seguro que hay todavía personas que de vez en cuando se le acercan a la pastora y le dicen, ay pastora, yo todavía extraño el templo allá, al lado de la plaza. Yo prediqué campañas en ese templo, ¿sabes? Hace un tiempito atrás. Y yo recuerdo aquella vez que yo entro y veo un cruzacalle con mi nombre. Y yo dije, gracias a Dios que no pusieron una foto porque espantan a la gente. ¿Dios les habló en ese templo? Oh, sí. ¿Dios los bendijo? Tremendamente. Pero debíamos quedarnos allí cuando Dios nos estaba llamando acá. No. No nos podemos quedar en las glorias del ayer. Tenemos que proyectarnos al futuro. No podemos idealizar el pasado. El pasado no puede ser nuestro héroe. No podemos tratar de volver atrás. Cuando un pastor trata de dirigir la iglesia al pasado, la mata.
La única manera de yo llevarle al ayer es matándole. Yo tengo que llevarle al futuro en el nombre del Señor. ¿Cómo es ese futuro? Ese futuro hay que soñarlo. Porque si usted no visualiza algo, usted no lo puede alcanzar nunca. Lo primero es que usted lo vea. Y ese es otro sermón. Pero léalo en los libros de Éxodo, Deuteronomio, Josué. La gente no había visto la tierra prometida, pero sabían que fluía leche y miel, porque la habían visto en su imaginación. Y nosotros tenemos que soñar con la imaginación que Dios nos da. Tenemos que soñar con lo que no es para que sea. Tenemos que visualizar lo que todavía no existe para poderlo construir. Iglesia, Dios nos da palabra. Y esta es la palabra de Dios para esta campaña. Dios nos promete que la gloria postrera de esta iglesia, de esta casa, de esta ciudad, de este país, será mayor que la primera. Hay futuro, hermano. Hay futuro, hermana. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza, hermana. Hay camino. Hay caminos que Dios está forjando para su iglesia. Caminemos por ellos en el nombre del Señor Jesucristo.